Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos otra semana más de trabajo. Hoy día vamos a ver si culminamos un poco la clase que tiene que ver o está relacionada con las magnitudes derivadas. Hay una pequeña evaluación que quiero realizar, tal vez en las horas asincrónicas. Sencilla, sumamente sencilla, en relación a lo que hemos visto con las diferentes magnitudes físicas. Hoy día voy a hacer un pequeño repaso de estas magnitudes físicas. Vamos a ver un poquito sobre magnitudes derivadas. Vamos a ver si logramos hacer unos ejercicios de magnitudes derivadas y vamos a ver si logramos un poquito llegar hasta las magnitudes vectoriales, ¿no? En donde vamos a ver un poquito acerca de vector. Vamos a ver si logramos ese tipo de trabajo hoy día, ¿no? Bueno, mientras se siguen sumando, yo voy en honor a los que han estado a tiempo. Vamos a comenzar. Bueno, quiero hacer un feedback, una especie de retroalimentación un poquito de lo que hemos visto ya en algunas semanas sobre lo que son magnitudes, ¿no? Ustedes tal vez dirán que continúo y que sigo en este tipo de tema, pero como les dije y vuelvo y les repito, esto es base para que podamos nosotros más adelante poder entender un poco ciertos fenómenos físicos y podamos un poquito, es decir, administrar o poder sobrellevar o poder realizar las respectivas operaciones que se tienen que hacer tanto matemáticas como operaciones de razonamiento, ¿no? Aquí en la física se utiliza mucho el razonamiento, ¿no? Cuando nosotros nos referíamos a las magnitudes físicas, habíamos indicado que existían varios tipos de magnitudes, ¿no? Dentro de ellas habíamos dicho que existían las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Entonces, cuando nosotros hablamos, como decíamos, de magnitudes tanto físicas como derivadas, decíamos que una magnitud es una especie de característica que tienen los cuerpos, ¿no? En donde uno los puede identificar, este tipo, como se llama, de cuerpo, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. eh, por ejemplo, hay ciertos cuerpos que uno los puede tocar, uno los puede ver, y dentro de esas características de tocar, ver, están pues medir. Es una de las características de algunos, eh, de algunas materias, ¿no? Si podemos decir eso, desde el punto de vista materia, de algunos objetos, ¿no? Entonces, habíamos, por ejemplo, visto que dentro de esas magnitudes, por ejemplo, tenemos las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, que es lo que por lo general nosotros hemos visto en estas últimas clases, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las magnitudes fundamentales eran aproximadamente 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí. Dentro de esas magnitudes fundamentales tenemos la longitud, tenemos la masa, tenemos el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad sustancial, ¿no? Esa es la magnitud. Ahora, estas magnitudes, ¿cómo las medimos? Bueno, las medimos a través de unidades de medida, ¿no? Entonces, esas unidades de medida, por ejemplo, la longitud se utiliza como la medida base, el metro, como la medida base en la masa, el kilogramo, como la medida base en el tiempo, el segundo. A ver, en la masa es el gramo, pero aquí hay un pequeño error. No es el kilogramo, sino el gramo. Y parece que se ha equivocado en esta diapositiva. Es el gramo. La masa es el gramo, la medida o la unidad base, ¿no? En lo que tiene que ver con temperatura, la unidad base es el Kelvin, ¿sí? Grados Kelvin. En lo que tiene que ver con intensidad de corriente, la unidad de medida base es el amperio. En lo que tiene que ver en intensidad luminosa, la unidad base de medida es la candela. Y en lo que tiene que ver con cantidades de sustancias, se refiere a mol. Cuando decimos cantidad de sustancias, por lo general se trabaja mucho
con todo lo que tiene que ver con sustancias químicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se mide en cuánto mol mide, pues, se me ocurre, no sé, el azufre, cuánto mol, cómo que se llama el hierro, bueno, diferentes, cómo que se llaman sustancias minerales, cuestiones químicas, ahí se utiliza mucho, cómo que se llama el mol como unidad de medida para saber cuánto es en cantidad, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a longitud, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a espacio, a distancia, ¿sí? A todo lo que se pueda medir en cuestiones de longitud, ¿no? En masa, pues, nosotros nos estamos refiriendo a la cantidad podemos unir el peso o la cantidad de materia que contiene, como que se llama, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre este marcador. Bueno, este marcador tiene una masa, todo esto de aquí es una masa, cómo está compuesto. Es una masa, ¿no? Una mesa, una silla, no sé, cómo le llama un carro, es masa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a algún objeto, estamos hablando de la unidad masa. Y esa unidad masa, la medida base, la unidad base que se utiliza es el gramo, el gramo. El tiempo, pues bueno, es la cantidad de cosas que nosotros hacemos en determinados momentos, ¿no? Cuando hablamos de temperatura nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuando hace calor, cuando hace frío, cuando estamos muy calientes, cuando estamos muy fríos, ¿no? Eso se refiere con cuestiones de temperatura, ¿no? Intensidad de corriente, pues se refiere a esta magnitud física que tiene que ver con la velocidad de los electrones, los protones que generan una energía, ¿no? Que pues la utilizamos nosotros para muchísimas cosas, maquinaria, para iluminación, bueno, para diferentes situaciones, ¿no? Tal es el caso que hasta nosotros, supuestamente, bueno, no supuestamente, ya está comprobado de que el ser humano, por estar compuesto por una gran cantidad de agua, nosotros también tenemos energía eléctrica, y tenemos positivo y negativo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? La intensidad luminosa tiene que ver con las cuestiones de la luz, de la refracción, de la cantidad de luz que entra por nuestros ojos, ¿no? Entonces, la forma de medir esa cantidad de luz se utiliza como se llama la candela, ¿no? Hay otra unidad que también se utiliza, pero es adimensional, que se llama en luxes, pero bueno, la candela es la que se utiliza, ¿no? Y en cantidades de sustancias, como ya les dije, en cuestiones químicas, mol. Ojo con todo lo que les estoy diciendo, porque sobre lo que les estoy diciendo en este momento es que hay ciertas preguntas más adelante en la evaluación que lo voy a hacer en la parte asincrónica. ¿Sí? Les voy a mandar unas preguntitas para que ustedes lo resuelvan y después ustedes me lo envíen como que se llama la plataforma, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Bueno, listo. Estas unidades, como nosotros no podemos, ¿cómo se llama? Porque se nos hace muy tedioso a veces estar poniendo la unidad, metro, kilogramos, gramos, perdón, ¿cómo se llama? En toda la palabra, ¿sí? Escribir toda la palabra. Entonces se utilizan simbologías. En física, por lo general, todas estas unidades de medidas utilizan símbolos para no estar escribiendo pues toda la palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de longitud y la unidad base es el metro, entonces utilizamos la letra M. Pero dentro de esa unidad base existen múltiplos y existen submúltiplos, ¿no? Dentro de la unidad base en metro tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, también hay la milla, hay, bueno, ahí está, los múltiplos están arriba del metro, ¿no? Y los submúltiplos son los que están debajo del metro, como por ejemplo el decímetro, el centímetro, el milímetro, pues hay micras también, entonces está debajo, eso lo conocen como los submúltiplos, ¿no? Pero la unidad base es el metro y la letra es la letra M. En el gramo, en lo que tiene que ver con masa, la unidad que se utiliza, la unidad base es el gramo. Aquí está mal, aquí kilogramo, es el gramo. Entonces, como unidad base, encima del gramo también tenemos múltiplos, ¿sí? Como el decagramo, el hectogramo, el kilogramo, la tonelada, quintal, no sé, libras, están como que sean como por encima, ¿no? Y debajo del gramo, pues tenemos también así mismo sus múltiplos, ¿no? Como el decagramo, el decigramo, el miligramo. Entonces, ojo con eso, ¿no? En el tiempo, en el segundo, con la letra S, también la letra S es el segundo, es como la unidad base, pero de ahí también se desprende superior a la unidad base, ¿no? Por ejemplo, del segundo tenemos encima del segundo el minuto, la hora, el día, el año, el lustro, ¿no?
Y debajo de, ¿cómo que se llama? Del segundo también hay otros microsegundos, milisegundos, ¿no? Lo mismo sucede con las cuestiones de la temperatura. Bueno, en este caso, pues la temperatura existen, como les indicaba, en ciertos lugares que utilizan cierta forma de medir, como que se llama, eh, sí, medir como, las temperaturas tanto frías o como calientes, y esto se va en base a una escala, ¿no? En base a una escala que el punto de referencia o el punto de origen es el cero, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país utilizamos mucho el grado Celsius o el grado centígrado, si lo podemos decir así. En cambio, en los anglosajones, por lo general, utilizan el grado Fahrenheit, que se lo representa con una letra F, el Fahrenheit, ¿no? El grado Celsius con la letra C, el grado Kelvin con la letra K, como ustedes lo están viendo, ¿no? Y hay otra unidad que es el Renault, ¿no? El Renault, ¿no? Bueno, esas son las unidades, ¿no? En cuestiones de amperio, creo que vimos la semana pasada, la unidad base es el amperio, pero tenemos también el microamperio, tenemos el miliamperio, ¿no? En candela, asimismo, tenemos como decíamos un sinnúmero de unidades, ¿no? Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Un ejemplo de candela, ¿puede darnos? Porque yo no lo he escuchado. Los De la intensidad luminosa a candela, pues. es candela, sí. Ya, pero o sea, un ejemplo más o menos, ¿cómo? Porque de verdad que es nuevo para mí. No lo había escuchado. No lo había escuchado en otra Bueno, parte. como le dije, lo que tiene que ver con intensidad luminosa se refiere a la cantidad de luz que entra por nuestros ojos, por ejemplo, cuando está muy apagado o cuando está muy intenso. Entonces se mide en cuestiones de esta unidad que se llama candela, ¿no? Tendríamos como que se llama que tal vez ver ejercicios de óptica, porque en cuestiones de óptica es que se utiliza esta unidad de medida, ¿no? En algún ejercicio de óptica. Pero eso nosotros no vamos a ver óptica, no vamos a ver no vamos a ver intensidad de corriente eléctrica, no vamos a ver su cantidad de sustancias mol, temperatura tampoco no vamos a ver dentro como que se llama este curso. Lo que sí vamos nosotros a trabajar mucho en este curso son con las tres primeras unidades, longitud, masa y tiempo. Con esas son las que vamos a trabajar con algunos fenómenos físicos que lo tenemos nosotros frecuentemente, ¿no? Entonces, por eso voy a hacer un poquito más de como recalcar más estas tres unidades primeras, ¿no? Longitud, masa y tiempo, ¿no? Porque vamos a trabajar con fuerza, vamos a trabajar con presión, vamos a trabajar tal vez con cuestiones de peso, vamos a trabajar con cuestiones de velocidad, aceleración, distancia, desplazamiento, bueno, ese tipo de cosas, entonces necesitamos ver esas unidades, ¿no? Pero si usted quiere, como se llama, que yo le presente el cuadro de todo lo que tiene que ver con candela, no lo tengo en este momento, pero podría tal vez para la próxima clase tener y le puedo facilitar. No, es que esa era mi duda, pues. Ahora que usted dice de óptica, bueno, ahí hay como, ahí, Sí, ahí ya logro entender que por acuérdese que qué. Ustedes decían que dentro de la mecánica clásica, nosotros veíamos mecánica clásica, mecánica cuántica, relatividad, veíamos lo que era termodinámica, que entra la temperatura, y entra lo que es claro, óptica, ¿no? sí, lo que usted, es que no le entendiera por qué usted decía que entran por los ojos. Por eso es Claro, todo lo que que tiene que ver era mi con duda. óptica. Óptica es todo lo Sí, que tiene sí, que ver sí. con cuestiones de, por ejemplo, ¿por qué es que nosotros vemos? Porque entra luz. Sí, entra luz a nuestros ojos y en nuestros ojos hay una especie de cámara que como que refracta, entra la luz y refracta. Entonces, los objetos se visualizan dentro de nuestros ojos. Sí, pero es por la cantidad de luz que ingresa. Bueno, estas son las magnitudes fundamentales. Y estas magnitudes fundamentales son magnitudes físicas según su origen. ¿Sí? Ahora, las magnitudes, eh, ya, se me estaba escapando. La vez anterior, pues, no había puesto estas magnitudes suplementarias. ¿Sí? Dentro de lo que es el sistema internacional, están las 7 magnitudes que están aquí y unas magnitudes suplementarias, ¿no? Desde su origen. Estas magnitudes suplementarias eh, tienen dos unidades que se llama radián y el estéreo radián. Y se representan, por ejemplo, el radián con la letra RAD
y el estereoradián con la letra SR. ¿Pero qué son estas magnitudes suplementarias? Bueno, según el concepto dice que no son ni magnitudes físicas ni magnitudes derivadas, pero se las utilizan en determinados cálculos en lo que tiene que ver en especial con cuestiones geométricas, ¿sí? Con cuestiones de ángulos, con cuestiones Más o como menos que se la se llama utilizan de... en las ruedas, ¿no? Sí, 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 en lo que tiene que ver como que se llama, en especial más en la parte geométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, creo que ustedes vieron todo ese tipo de funciones trigonométricas, en lo que es, por ejemplo, el ángulo de 90 grados, ángulo de 45 grados, bueno, ahí se utiliza mucho este tipo de magnitud, ¿no? Entonces, dice que son unas magnitudes que no son ni derivadas ni son fundamentales, ¿no? Pero se lo utilizan es para específicamente ese tipo de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que se lo utiliza, por ejemplo, en ángulo plano, se utiliza el radián, ¿sí? Y el símbolo que se utiliza mucho en el radián es el alfa, ¿sí? Es una palabra griega, o un signo, mejor dicho, no una palabra, perdón, es un signo griego que es como especie de una minúscula, ¿no? Alfa, ¿sí? Se lo utiliza mucho en cuestiones trigonométricas, en funciones trigonométricas, ¿no? Y en lo que tiene que ver con ángulos sólidos, ¿sí? Se utiliza el estereoradián, que es con la unidad SR, y este signo de aquí, a ver, alfa, omega, este es omega, esta W se conoce como, con la palabra omega, ¿no? Es el signo, como especie de una doble P. Entonces, tenemos aquí alfa y omega, que se utilizan como que se llama en estas magnitudes suplementarias. Eso tampoco vamos a ver, eso, bueno, eso es otro tema, eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre magnitudes derivadas, ¿no? Ya habíamos dicho que las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que salen de las magnitudes fundamentales, que se desprenden de las magnitudes fundamentales. Y las utilizamos en otras magnitudes que, como les diría, en base a lo que se ha ido el hombre inventando, en base a lo que el hombre ha ido desarrollando, ha tenido la necesidad de poner una forma de cómo medir esa magnitud, ¿no? Porque intervienen en las magnitudes derivadas, intervienen varias magnitudes, ¿no? Entonces, no son fundamentales, pero se derivan de las fundamentales. Ejemplo, entonces ustedes ven, por ejemplo, esta niña que va en una bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿cómo el hombre calcula la velocidad que lleva esta niña? Entonces, supuestamente en física, la velocidad se mide o se la puede calcular en base a la distancia recorrida por un objeto sobre la unidad de tiempo, sobre la magnitud de tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad es el espacio recorrido, o la longitud recorrida sobre el tiempo. Significa, yo de aquí hasta, no sé, pego una carrera de mi casa hasta la otra esquina. Bueno, ¿cuánto es la distancia de donde yo comencé, desde el punto de inicio, hasta donde yo llegué? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo lo hice? Entonces, ese cálculo de la distancia sobre el tiempo se denomina velocidad. Ya veremos más adelante, iremos ampliando un poquito más sobre este tema, porque ahí hay mucho que hablar sobre lo que tiene que ver con movimiento, ¿sí? Eso es dinámica. Entonces, lo que tiene que ver con dinámica es movimiento. Vamos a ver movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente variado, movimiento uniformemente acelerado. Bueno, pero esto de aquí como para que más o menos ustedes tengan una idea, ¿no? Una magnitud derivada, un ejemplo es la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que aquí hay una flechita encima de la velocidad. Bueno, ya más adelante veremos por qué es que esta flechita está encima de esta letra B. Por lo general, la velocidad se utiliza el símbolo B, ¿sí? La B, la V, ¿sí? V mayúscula, ¿no? Y aquí se utiliza la distancia, que es con la letra D, y el tiempo con la letra T.
Eh, si dijera, bueno, si decimos que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿qué magnitudes en la parte de distancia tendría que estar arriba? ¿Qué unidades, perdón, qué unidades deberían estar arriba en la magnitud, longitud? Joyce Ruiz. Metro. Así es. Tiene que ser todas estas unidades de longitud, ¿no? Metro, kilogramo, kilómetro, centímetro, milímetro, millas, pulgadas. No sé. Todo lo que tiene que ver con unidades de longitud irían en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, ¿qué unidades deberían ir? Segundo, hora, Segundo, minuto. hora, minuto, ¿sí? Entonces, ya, más o menos para que vayan teniendo la idea ustedes, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas magnitudes derivadas, ¿no? Lo que les estaba diciendo, por ejemplo, tenemos área, tenemos volumen, tenemos velocidad, tenemos aceleración, tenemos velocidad angular, tenemos fuerza, tenemos presión, energía, trabajo, potencia, resistencia eléctrica, y hay otras más. ¿Sí? Hay otras más que salen de las fundamentales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de área, nos estamos refiriendo nosotros a dos medidas de longitud. Aquí, cuando hablamos de área, es la multiplicación de dos medidas de longitud. Por lo general es largo y ancho. Cuando hablamos nosotros de volumen, nos estamos refiriendo a tres medidas, aquí entran tres medidas de longitud. La multiplicación de esas tres medidas de longitud me da como resultado la unidad de longitud elevada a la potencia 3 o al cubo, como le podemos decir. Y el área me da como resultado el símbolo de metros, ¿sí? O la unidad metro elevada a la segunda potencia. Porque vamos a multiplicar nosotros esas dos longitudes. Por ejemplo, acá les he hecho algunas figuritas como para que ustedes, didácticamente, ustedes la puedan ver, ¿no? Por ejemplo, en esta primera tenemos aquí lo que es área o superficie, ¿no? Aquí nosotros podemos calcular, ¿sí? ¿Cuál es el área en una determinada, no sé, se me ocurre en un curso, en un terreno, en una casa, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, habrán escuchado que a veces nos dicen, oye, ¿cuál es el área de construcción de tu casa? Entonces, cuando me dicen el área de construcción de mi casa, significa es en dónde está en mi casa pues puesta, ¿no? Y mi casa por lo general tiene un largo y tiene un ancho, como en mi caso, ¿no? Entonces, largo y ancho, se me ocurre, tiene que ser en la misma unidad. Si estoy, por ejemplo, cogiendo metro, tiene que ser tantos metros de largo, tantos metros de ancho. Para que al multiplicar los dos me da como resultado metro al cuadrado. Ejemplo, mi casa tiene 10 metros de ancho y tiene como que se llama 15 metros de profundidad. Si mi casa tiene 10 por 15, ¿cuánto sería en metros cuadrados? ¿Cuál sería el resultado? A ver, Jason Aguilar, por favor. Sí, dígame. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuál dijo usted? Tiene 10 metros de ancho y tiene 15 metros de profundidad o de largo. Serían 150 metros cuadrados. ¿Cuánto? 150 me sale. 150 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces mi casa tiene 150 metros cuadrados, ¿no? A ver, Joyce Ruiz, si yo por si acaso me dicen, oiga, necesito que me construya un tablero, pero el tablero lo quiero de 80 centímetros por 20 centímetros. ¿Cuánto será eso en área, en superficie? 80 por 20. Joyce Ruiz Lino. 1600 centímetros. 80 por 20. 80 por 20. Entonces.
80 por 20. 2 por 8, 16. 1600 puede ser, o 1.6. Sí. 1600. 1600, sí, tiene razón. 1600 centímetros. 1600 centímetros, ¿qué? Cuadrado. Cuadrados. Cuadrado. 1600 centímetros cuadrados, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, los factores de conversión, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pero yo quiero, no lo quiero en centímetros cuadrados, lo quiero en milímetros cuadrados. Y ahí tenemos que hacer nosotros la conversión de centímetros a milímetros, ¿no? Bueno, ya hemos visto un poquito eso. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros otra magnitud derivada que es el volumen, en donde el volumen entran tres, como les dije, tres unidades. No, perdón, entra solamente nada más una sola magnitud, que es longitud. Pero tenemos aquí tres medidas, ¿no? Tenemos largo, ancho y alto. Porque el volumen es la cantidad que está dentro de esto, ¿sí? O, por ejemplo, se me ocurre este celular que lo tengo aquí. ¿Cuál es el volumen de este celular? Esto tiene un largo, tiene un ancho y tiene una altura. ¿Sí? Tiene una altura. Si yo multiplico esas tres medidas, ¿sí? Claro, tiene que ser en la misma unidad. Si yo, por ejemplo, lo estoy midiendo en centímetros el largo, así mismo tiene que ser en centímetros el ancho y en centímetros la altura, ¿no? Al multiplicar esas tres, me tiene que salir el resultado elevado al cubo, ¿no? A ver, por ejemplo, déjenme ver aquí, Lenín Espinosa. Excelente. ¿Está Lenín Espinosa ahí? Sí, profesor. Listo, a ver, se me ocurre, a ver, este celular tiene 10 centímetros de largo, tiene 5 centímetros de ancho. Miren que tenemos que multiplicar, son las tres, ¿no? Tiene 10 por 5, digamos que tiene 1 de alto. Tiene 10, 5 y 1. 10 por 5 por 1. ¿Cuánto me daría? ¿Pero en qué me está dando? ¿En centímetros? ¿Ah? Cuenta. ¿En qué me está dando? ¿En qué medida? ¿En centímetros? En centímetros. Ya sería 50 centímetros cúbicos. 50. ¿Cuánto? Me sale 50 centímetros cúbicos. Así es, 50 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, siempre las unidades de volumen va a estar entendida en esta forma, ¿no? En centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos, todo lo que tenga que estar elevado al cubo, ¿no? Son medidas de longitud, por lo general, ¿no? A ver, listo. Vamos a ver ahorita, entonces, otra unidad. ¿Cuál es la que sí? Velocidad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya les expliqué un poquito lo que es la velocidad, que es una magnitud que se mide, pues, en 2 unidades, ¿sí? O tiene la combinación de 2 magnitudes, que es la longitud sobre tiempo, ¿verdad? Creo que ya les hice Tenemos también otra magnitud derivada, como es la aceleración, ¿sí? ¿Qué será la aceleración? A ver, díganmelo ustedes, como que sea más o menos se le viene a la idea. ¿Qué será acelerar? ¿Qué será la aceleración? Ir más rápido. Ya, ir más rápido, ¿sí? O sea, primero tú vas, tal vez a lo mejor vas caminando despacio, ¿no? Pero cuando incrementas, ¿qué incrementas tú para ir más rápido? Velocidad. Velocidad. Así es. Entonces, decimos que la aceleración es incrementar, como se llama, como una especie, como una fuerza, ¿ya? Para incrementar la velocidad, ¿no? Entonces, la aceleración está en lo que tiene que ver con una fuerza que ejerce dentro de ti para tú incrementar la velocidad, ¿no? Y esa fuerza ejercida en un cuerpo, como decimos que es un cuerpo, entonces por eso es que nosotros la velocidad, la aceleración la representamos como una fuerza sobre la unidad de masa o la magnitud de masa, ¿sí? Entonces también hay algunas fórmulas que también entran lo que es la velocidad inicial, velocidad final, pero ya más adelante iremos viendo cuando entremos nosotros en movimiento
rectilíneo, ahí veremos nosotros esa forma, ¿no? Pero ahorita lo que yo quiero es que ustedes más o menos la parte teórica, ¿sí? Vayan entendiendo más o menos cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, también la aceleración puede darse el caso cuando alguien va a una velocidad súper rápida y cuando te paran de golpe y tienes que tú vas con una velocidad final y después tienes que detenerte y te quedas de nuevo ahí como a la velocidad inicial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceleración, la aceleración puede ser positiva como también puede ser negativa la aceleración. Bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos también nosotros otro movimiento. No sé si ustedes ven ahí, por ejemplo, esa rueda moscovita. Dentro de muchas actividades de nuestra vida cotidiana, a veces, por ejemplo, tenemos, como esta de aquí, ¿no? Cuando viene la feria, y cuando vemos nosotros que es un círculo y comienza a girar, ¿no? Entonces, dentro de este círculo también hay una velocidad, pero como es una velocidad circular, se la conoce como velocidad angular, ¿sí? Y si hay velocidad angular, también hay aceleración aquí, porque puede comenzar a girar despacio y después comienza a girar mucho más rápido. Entonces también hay una aceleración angular. Entonces, estos de aquí son temas que tienen que ver con movimiento circulatorio. Por ejemplo, cuando uno tiene una onda, esa piola pura. Entonces, dentro de eso también hay fuerzas que se manifiestan dentro cuando uno está girando una onda, ¿no? Como la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Que ese es otro... del helicóptero. ¿Mande? La hélice de los helicópteros. La hélice del helicóptero, un ventilador. Ahí podemos nosotros calcular, por ejemplo, cuánta fuerza tiene el ventilador para girar, a qué aceleración lo hace, cuál es la velocidad. Pero eso es otro tema que tampoco lo vamos a ver porque es tan amplia la física. Hay tantas cosas que ver en la física, pero ahí no nos vamos a meter, ¿no? Ya, aquí si ustedes ven esta fórmula en donde dice P es igual a W sobre T, aquí, por ejemplo, esta fórmula trata sobre lo que es potencia, ¿sí? La potencia, como por ejemplo, cuando los carros nos dicen, bueno, ¿cuánto tiene de potencia tu carro? O ¿cuánto tu moto de potencia? O ¿cuánto uno a la persona? También como que se llama, puede ejercer una especie como de, una fuerza extraña que como que nos denomina potencia. Entonces aquí tenemos nosotros que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. El trabajo que uno realiza sobre el tiempo en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, y aquí vemos algunos despejes que se han hecho, ¿no? Se han hecho unos despejes, ya después veremos eso, ¿no? Pero esta P por lo general se lo representa como potencia, que también es una magnitud derivada. Todo lo que estoy ahorita yo nombrando son magnitudes derivadas, ¿no? Área, volumen, velocidad, aceleración, movimiento circulatorio, potencia. En la parte de acá abajo nosotros vemos a esta niña que está empujando como que se llama una caja. Bueno, eso también como que se llama, tiene que ver con fuerza, dinámica. De la fricción. Así es. Entonces podemos también ahí ver fricción. Bueno, ahí cuando nosotros hablamos de fuerza, automáticamente estamos hablando directamente de las leyes de Newton. ¿Sí? Eso también creo que voy a darles a ustedes para que más o menos así como abuelo de pájaro nada más para que ustedes vean lo que son las tres leyes de Newton, ¿no? Acá tenemos como que se llama lo que es presión, ¿sí? En presión se lo representa con esta fórmula, que también es como que se llama la letra P, ya sobre, que es igual a la fuerza sobre un área. Por ejemplo, en la mesa, yo estoy con el dedo pulgar presionando la mesa. Estoy ejerciendo una fuerza en la mesa, ¿sí? Y esta mesa en donde yo estoy ejerciendo la fuerza es un área. Por lo general se utiliza mucho la presión en lo que tiene que ver, por ejemplo, con materiales que se deforman, por ejemplo, con líquidos, en lo que tiene que ver también con líquidos, a cómo entra el líquido, a qué velocidad, a qué fuerza entran como que se llaman los líquidos, cómo salen, bueno, ahí está un poquito la teoría de Bernoulli y lo que tiene que ver fluidos de líquidos, pero no sé si llegaremos a eso ahí, yo creo que no, ese tema tampoco lo vamos a tratar, ¿no? Estas fórmulas que ustedes ven aquí en donde dice E, abajito la letra C es igual a M por B al cuadrado sobre 2, esto tiene que ver con energía, ¿sí? Esta fórmula es de energía cinética. Cuando nosotros hablamos de energía,
hablamos, por ejemplo, de energía en movimiento, hablamos de energía, por ejemplo, que también está estática, hay cierta energía estática, ¿sí? Y en eso creo que sí vamos a un poquito, como que se llama ahí, vamos a ver sobre palancas, porque en palancas sí vamos a ver un poquito ¿Cómo dijo que se llamaba esa fórmula? desde esto es energía, pero esto es energía cinética. Energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido para 2. Sí, pero ya más adelante veremos, ¿no? ¿Alguna consulta? No, bueno, Sí, continuamos. Sí, profe, ¿sí me escucha? sí. Mire, yo tuve un problema para matricularme. Si yo no puedo subir las tareas al sistema, ¿cómo puedo pasarle para que usted me revise o revise lo ¿No que estás realiza? matriculado todavía? No, matriculado ya estoy, pero no puedo, no sé, ¿dónde yo tengo que subir la A tarea? la plataforma de Moodle. Por lo general se compartió al grupo de WhatsApp, se les envió también creo que al correo, cuál es el procedimiento, la forma como ustedes pueden ingresar a la plataforma de Moodle, y eso es a través de la página del instituto. Tienes que entrar usted a la página del instituto, y ahí es donde dice cómo que se llama aula virtual, ahí usted tiene que, primeramente usted tiene que crear un correo electrónico especial que sea de Gmail, y ya con ese correo electrónico, ahí le dicen los pasos, cuáles son paso a paso para que usted pueda ingresar a cualquiera de los cursos que usted esté matriculado, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la plataforma aparecen todos los cursos de primer semestre. Entonces, ahí como se llama, cuando usted ingresa a ese curso, por lo general usted tiene que pedirle al profesor una clave. Yo compartí mi clave por el grupo de WhatsApp, ahí compartí la clave para que usted pueda matricularse, porque en la clave le piden su correo electrónico y le piden cómo que se llama la clave de la materia. Revise en el grupo de WhatsApp que ahí está la clave de física. Le comento, profe. ¿Mande? Le comento que ya inicié, hice todo el dato, pero me sale datos erróneos. Por favor, intentarlo otra vez. Creé la cuenta, ya me enviaron un correo al correo electrónico, al Gmail, y al momento de poner el usuario y la contraseña me sale datos erróneos. Por favor, inténtelo otra vez. Son dos cosas, o ingresó usted los datos erróneamente, tal vez como que se llama la clave o alguna cuestión, o hay alguna falla No, así mismo yo tuve de la misma manera, ponía la contraseña y me salía error, hasta que estaba intenta, hasta que ya pude. Porque también, por ejemplo, a veces la plataforma está un poquito como defectuosa y uno tiene que marcar F5 para estar como volviendo a cargarla, volviendo a cargar para que pueda como que se llama copiar, ¿no? Sí, claro, Lastimosamente, sí, nosotros como somos públicos, pues somos un poquito medio chiros, no tenemos una banda ancha súper que bastante amplia, ¿no? Y además este sistema Moodle se paga. Hasta donde yo sé, por ejemplo, este sistema, no sé cómo lo estarán financiando, pero eso hay que creo que cancelar, pagar algo. No sé si los profesores, las autoridades están haciendo algo, algún convenio han hecho, porque entre mayor cantidad de velocidad tenga en el instituto es mucho más fácil, pero como no tenemos tanta banda ancha nosotros, por eso a veces se nos cae. Tenemos esa dificultad. Ya, entonces sí, ya puedo ingresar ahí. ¿Cómo subo? Solo subo que las imágenes, las fotos de lo que he hecho en algún cuaderno. Sí, pero como les indiqué, ustedes tienen que subir por lo general todas las tareas en PDF. ¿Sí? Ustedes tienen, por ejemplo, usted le toma la imagen, usted tiene que convertir esa imagen en PDF y ahí la sube. Ya, okay, por ejemplo, hay ciertas... Sí. Por cada ejercicio, entonces tengo que poner en No, un pues Word todas las imágenes. usted, por ejemplo, claro, ya, se me ocurre, usted hace el ejercicio en el cuaderno, usted le toma foto de cada página y de ahí usted viene, la coge como imagen y la sube a Word, ¿sí? La pone en Word como imagen. Y después ese Word usted lo transforma a PDF. Ya, ok, profe, entonces. Entonces de ahí en PDF se sube. Porque dice que estos días nomás podemos subir la tarea, ¿verdad? No, tienen chance ustedes hasta el 15. O sea, la tarea es hasta mañana, hasta el 14. Porque hoy Ya. estamos creo que 13 hoy día, ¿no?
Estamos 13, sí, estamos 13. Sí, entonces hasta el 14 era el chance, pero yo he puesto en la plataforma que por buen motivo, alguna cuestión, tiene chance hasta el 15 de julio, hasta las 23 horas 59 minutos. Sí. Un minuto antes. Específicamente tiene que ser en documento. Tiene que ser en PDF, si eso por lo general lo que nos O sea, exigen las autoridades. sí, pero por ejemplo, una imagen también se la puede hacer en Lo que PDF. pasa es por que eso las imágenes, sí, eso es lo que le estás explicando. O sea, usted la imagen, usted la pega en un documento de Word, ¿sí? Y de ahí ese documento de Word lo transforma a PDF. En la misma, cuando usted, por ejemplo, pone guardar como, ahí le dice cómo usted lo guarda. Por ejemplo, de Word, usted le pone en archivo, guardar como, y ahí le sale como que se llama en qué archivo lo quiere guardar. Y usted le pone en PDF y automáticamente ya se crea en PDF, ¿no? También lo puede hacer como, por ejemplo, como que usted va a imprimir, y ahí pone guardar como y lo guarda en PDF. Y ese documento es el que se en el sube. celular también se puede. No sé si en celular, no sé cómo que se llama, si se podrá hacer. Sí, yo ayer convertí uno en PDF y la pasé. Porque también hay unos programas que uno toma la foto y de ahí lo convierte en PDF. He visto que también hacen así. O sea, tomo una foto. Pero se debería poner todo en un solo archivo, pues cada tarea. Así es. Por ejemplo, si son como que se llama 4 o 5 hojas, tiene que ser un solo archivo. Porque después se hace demasiados archivos. Otra cosa también, nos han recomendado que los archivos de PDF tienen que ser menos de 2 megas, porque la plataforma Moodle no le acepta, si tiene 2 megas, uno no le acepta. Entonces, cuando a veces es como que se llama demasiado pesado, ustedes tienen que, hay un programa gratuito que se llama iLove, ¿sí? Entonces, ustedes entran en internet a iLove y ahí dicen comprimir archivo. Ustedes ahí comprimen el archivo y se lo reduce a un 30, 40, a veces hasta 50% reduce. Ya, una consulta, pero entonces cuando uno reduce el archivo, mire, también se puede reducir archivos por medio del programa WinRAR o WinZip. Sí. Necesariamente tiene que ser el archivo para subirlo tiene que ser en PDF o se lo puede subir Necesariamente tiene que ser en PDF. Por ejemplo, yo hoy día tuve el problema porque yo mandé unas diapositivas y mis diapositivas pesaban como casi 9 megabytes. Entonces, cuando lo reduje a PDF, se me convirtieron, creo que como en 4, de 9 como en 4 megabytes. Y no me lo aceptaba la plataforma Moodle para enviarle a los estudiantes. ¿Qué es lo que hice yo? Tuve que ese archivo partirlo en dos. Entonces, al partirlo en dos, ahí también lo comprimía lo más que se pudo, y ya me salió uno como de 1.9, el otro me salió de 1.7, y entre los dos, ahí seguía, o sea, subí dos archivos, pero que tenga que ser menos de 2 megas. Eso de ahí como sugerencia, ¿no? Porque si es de 2 megas no le acepta, tiene que reducirlo, tiene que comprimirlo. Y si ya comprimido sigue teniendo más de 2 megas, pues tendrá que partir el archivo y sacar 2 archivos, que ahí sí le acepta. Bueno, continuamos. Aquí también yo quería mostrarles, por ejemplo, que la velocidad, aquí por ejemplo, no sé si ustedes puedan, tal vez, déjenme ver si les subo un poquito la imagen para que ustedes puedan. Miren, lo que yo les decía, ¿no? La velocidad, por lo general, siempre va a estar representada con una unidad de longitud en la parte superior y una unidad de tiempo en la parte de abajo. Y por lo general, siempre es en metros sobre segundo. Siempre. Por lo general, los ejercicios siempre te piden en metros por segundo. Por si acaso, por ahí, ¿sabes qué? No lo quiero en metros sobre segundo. Lo quiero como que se llama en kilómetros sobre hora. O lo quiero en kilómetros sobre segundo. Bueno, ahí es donde entran los factores de conversión. Por eso es que yo he insistido bastante en que ustedes hagan bastante ejercicio con factores de conversión para que tengan ustedes la capacidad mecánica, rapidito, de poder realizar esos ejercicios, porque si no se va a complicar.
porque por lo general muchos ejercicios a uno le piden en diferentes unidades. Pero cuando ustedes vean una unidad de longitud arriba y una unidad de tiempo abajo, eso es velocidad. ¿Sí? Aquí ven ustedes el símbolo, M de metro y abajo S. ¿Sí? Aquí dice símbolo dimensional, longitud y tiempo. ¿Sí? Longitud y tiempo. Por ejemplo, la aceleración siempre va a ser en una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, pero va a estar elevado al cuadrado. Entonces, cuando ustedes vean longitud arriba y unidad de tiempo elevado al cuadrado, automáticamente eso es aceleración. Cuidado, se van a confundir con velocidad. ¿Sí? No es velocidad, la velocidad es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, pero no está elevado al cuadrado la unidad de tiempo. Solamente en aceleración es que está elevado al cuadrado la unidad de tiempo, ¿no? Y aquí tenemos la simbología, que es m sobre s elevado al cuadrado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fuerza, nosotros estamos hablando de Newton, ¿sí? Newton es una combinación de 3 unidades, ¿sí? En Newton nosotros tenemos la unidad de peso, de masa, tenemos masa, estamos hablando de kilogramos, estamos hablando de gramos, estamos hablando de hectogramos, ¿sí? Por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Newton, que es fuerza, nos estamos refiriendo a masa por longitud sobre tiempo, ¿sí? Cuando veamos esas tres magnitudes, masa, longitud y tiempo, allá, eso como que se llama Newton, ¿sí? Cuando hagamos ejercicios de palanca, cuando hagamos ejercicios de fuerza, ahí vamos a ver bastante lo que es fuerza, ¿no? Lo que es densidad. Bueno, densidad es una característica, es una magnitud que se la utiliza mucho con las cuestiones de los cuerpos, en cuestiones de, no sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que el hielo, si ustedes lo ponen en un vaso con agua, el hielo flota. ¿Se han visto ustedes, no? Que el hielo flota. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que flota el hielo? Si el hielo es pesado, y el hielo debería hundirse, porque a lo mejor el hielo pesa lo mismo. Ojo, que no es lo mismo peso que masa, son dos cosas muy distintas. Entonces, dentro de ese hielo, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Por eso es que el hielo flota. El aceite, si ustedes ven, por ejemplo, ustedes cogen el aceite y lo revuelven como que se llama con el agua, ni por más que lo batan, lo licúen y todo, se puede partir en muchas partes el aceite, pero no se mezcla, porque la densidad del aceite es distinta a la densidad del agua, ¿no? Por lo general, siempre en densidad, ¿no? Se trabaja mucho cuando hay presión, cuando se trabaja con líquido, ¿sí? Con ciertos pesos, ciertas masas. Cuando estamos trabajando con masa, también estamos trabajando con densidad, ¿no? Y la densidad es una magnitud de peso sobre una magnitud de longitud. Pero esta magnitud de longitud está elevada, si se dan cuenta, al cubo. Entonces, cuando ustedes vean una longitud de masa, o sea, de masa sobre una longitud, perdón, sobre una magnitud de longitud, entonces estamos hablando de que es densidad, ¿no? Tiene que estar elevado al cubo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la energía que es Joule, la frecuencia Hertz, potencia vatios, presión Pascal, ¿no? Bueno, ya más adelante iremos como que se llama viendo. Vamos a ver aquí un poquito lo que son las magnitudes escalares, ¿ya? Las magnitudes escalares, déjenme reducir un poco esto. No sé si ustedes se acordarán que arriba cuando vimos nosotros magnitudes, habían magnitudes por su origen y estas otras magnitudes en cambio se las conocen como magnitudes por su naturaleza, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de magnitudes escalares, creo que la otra vez más o menos algo, cuando recién comenzamos en la introducción al curso, algo como que se llama la magnitud escalar, por lo general, siempre va a tener un valor numérico, 1, 2, 3, 5, 10, 1 millón, 2.500, un valor numérico, y va a tener una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven, 10 kilogramos, ¿no? Cuando nosotros tengamos un valor así, 10 kilogramos, ¿sí? O tengamos como que se llama, ¿cómo les diría? 10 metros, 15 metros cúbicos o 20 metros cuadrados. Estamos hablando de magnitudes escalares, ¿no? Siempre es una unidad numérica, un valor numérico y una unidad de medida, ¿no? Entonces, eso es una magnitud escalar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de magnitudes escalares. La masa 20 kilogramos, la distancia 45 metros, el volumen 15 metros cúbicos, el tiempo 2 segundos, la rapidez 30 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Son unidades escalares. Aquí tenemos, por ejemplo, magnitudes escalares, longitud, masa, tiempo, trabajo, energía, ¿no? Ahora, magnitudes vectoriales. Siempre la magnitud vectorial va a estar combinada por tres cosas. Por un valor numérico, por una unidad de medida y por una dirección. ¿Sí? Y se la va a representar como un vector. ¿Sí? Tiene un punto de origen y tiene un punto donde él llega, ¿no? Tiene un inicio y tiene como se llama un final. A veces los finales pueden ser infinitos. Entonces, las magnitudes vectoriales son la unión de un valor numérico, una unidad de medida y una dirección. Por ejemplo, si ustedes se darán cuenta aquí, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque la fuerza, cuando usted ejerce una fuerza para una determinada dirección. Para arriba, para abajo, para cualquier lado, usted ejerce una fuerza. Entonces, cuando hay una dirección donde usted ejerce la fuerza, siempre la fuerza va a ser una magnitud vectorial. Por ejemplo, la velocidad también va a ser una magnitud vectorial, porque la velocidad, por lo general, si es un carro, una moto, tiene una dirección. Usted se embarca en el carro y usted sale para cualquier lado. Y si usted tiene una dirección, entonces es una magnitud vectorial, ¿no? Siempre se lo representa por lo generalmente con una flechita en la parte de arriba o en la parte de abajo. Eso también, mucho ojo, cómo que se llama con esto, ¿no? Magnitudes vectoriales, tenemos aquí la velocidad, tenemos la aceleración, tenemos el peso, tenemos el desplazamiento, ¿no? Y hay muchas más todavía, ¿no? Siempre donde haya una dirección, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, si hay magnitudes que se están utilizando con cuestiones de dirección, sentido, se las cataloga como magnitudes vectoriales, ¿no? A ver, está por ahí Solange Torres. Dígame. A ver, Solange. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar? Ay. Espera ese ratito. ¿Mandé? ¿He estado en clase? Sí. Ya, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? No me acuerdo. Jairo no me acuerdo, Cordero. profesor. Está Jairo Cordero ahí, le veo la imagen congelada, pero ¿estará ahí o dejó la imagen ahí nomás congelada? Parece que ha dejado la imagen congelada y no está ahí en clase. Jimmy Jiménez. Se puede decir que la vectorial es por ejemplo, se dice vectorial y escalar, que el escalar es un tipo de magnitud físico.
Es un tipo de magnitud. Todas son magnitudes físicas. Las escalares, las vectoriales, las fundamentales, las derivadas, todos son magnitudes físicas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial? Steven, que está levantando la mano, Steven Lino está levantando la mano, a ver. Dígame, Steven. La principal diferencia es el sentido. Ya. No le escucho. La principal diferencia es el sentido, profesor. Ya, el sentido, correcto, muy bien. ¿Cuál tiene el sentido, la vectorial o la escalar? La vectorial. La vectorial. Acuérdense que el escalar solamente tiene el valor numérico y tiene la unidad de medida, nada más, la escalar. En cambio, la vectorial tiene el valor numérico, tiene la unidad y tiene el sentido, la dirección. ¿Sí? Esa es nada más la. Puede ser una pregunta de examen. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas diferencias entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes escalares solo tienen módulo y cantidad. Módulo es como que se llama la unidad, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5 manzanas, 30 peras, o la temperatura, tenemos 20 grados centígrados, 15 grados Kelvin, 20 grados Fahrenheit, volumen. Tenemos 10 centímetros cúbicos, 20 metros cúbicos. La masa, tenemos 5 kilogramos, 20 gramos, 30 libras, bueno, son magnitudes escalares, ¿no? Y las magnitudes vectoriales, pues la fuerza, porque la fuerza, como les expliqué antes, cuando usted ejerce fuerza, usted ejerce la fuerza hacia una dirección, ¿no? Se me ocurre, si usted jala algo, usted tiene un sentido, ¿no? Usted jala y lo coge para su cuerpo, ¿sí? Cuando usted está jalando. O si está empujando algo, usted empuja y lo que está empujando lo hace para una dirección. Entonces, ahí se considera, por ejemplo, la fuerza, por eso como una magnitud vectorial, ¿no? La velocidad lo mismo, el desplazamiento lo mismo, la aceleración lo mismo, porque tienen dirección, ¿no? Bueno, iba a hacer algunos ejercicios, en cuestiones como se llama de magnitudes derivadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ejercicios de magnitudes derivadas y tengo ejercicios de magnitudes fundamentales, ¿no? Los de arriba son magnitudes derivadas y los de abajo son magnitudes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, arriba tengo convertir 70 kilómetros sobre horas a metros sobre segundo. Y la otra dice convertir 100 metros sobre segundo al cuadrado a kilómetros sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, arriba cuando yo digo 70 kilómetros por hora, ¿de qué estoy hablando? Velocidad, aceleración, ¿de qué estoy hablando arriba? Rapidez. Velocidad. Velocidad. Siempre la velocidad está con una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Y abajo, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Será eso también velocidad? Aceleración. Aceleración. Eso es aceleración, ¿no? Listo. A ver, bueno, antes de hacer ese... Ya conseguí la pizarra, pero tengo que irla a ver a un sitio aquí en Daule, que es en Banife, y hoy día no conseguí transporte para traerla. Ya mañana creo que ya la traigo, ya la puedo tener aquí ya para el día viernes, y ahí sí ya puedo realizar los ejercicios aquí, ¿no? A ver, para nosotros poder convertir estos kilómetros sobre horas a metros sobre segundo, tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces ustedes por ahí tengan, como se llama, su cuadernito, su hojita. Vamos a ver si lo hacemos. Primero tenemos que convertir nosotros de unidad en magnitud por magnitud.
¿Sí? Magnitud por magnitud, cojan lógica. Entonces tenemos 70, ¿verdad? ¿70 qué? Kilómetros sobre Hora. horas, Sobre ¿verdad? hora. Kilómetros sobre horas. Tenemos que saber nosotros aquí las equivalencias, ¿sí? Porque nos piden transformar kilómetros a metros. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. Listo. Ya, y una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. 3600. 3600 segundos. 3600 segundos. Con estos dos datos, entonces nosotros podemos transformar ya esos kilómetros sobre horas a metros sobre segundo, ¿no? Entonces ponemos 70 kilómetros sobre segundo, ¿sí? Por raya de fracción, hacemos la rayita de fracción, acuérdense que siempre tenemos que llevar la fracción. Si yo tengo kilómetros, vamos primeramente a desaparecer kilómetros, ¿no? Entonces, si yo tengo la magnitud, longitud, ¿no? La unidad kilómetro, pongo el kilómetro ¿a dónde? ¿Arriba o abajo? Para poderlo simplificar. Abajo. Abajo. Entonces, Abajo. un kilómetro, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Tiene 1000 metros. metros. Y los 1000 metros lo ponemos en la parte de arriba. Entonces, kilómetros con De abajo. Arriba en el numerador. Desaparecen porque está abajo de 1 kilómetro y arriba que está a 70 kilómetros, la unidad kilómetro desaparece, ¿no? Entonces, ya tengo metros, que es lo que yo quería. Ya tengo ya metros. Ahora, ahí a continuación, pongo de nuevo pongo el signo por, la raya de fracción, hacen la raya de fracción, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, como yo tengo horas en la parte de abajo, ustedes se dan cuenta, 70 kilómetros sobre horas, horas está en la parte de abajo, ¿verdad? Está como denominador. Está el signo horas. Para yo poderlo eliminar, ¿a dónde tengo yo que poner ese signo hora? ¿Arriba o abajo? En el numerador. En el numerador. Arriba. Entonces pongo arriba una hora. ¿A cuánto equivale una hora? 3600 segundos. 3600 segundos, que va en la parte de abajo. Entonces, abajo. ya simplifico horas con horas, y si ustedes se dan cuenta, ya se me fue kilómetros, simplifiqué horas, y en las unidades que me quedaron es en metros y en segundos. Ahora, lo único que tengo que hacer es realizar las operaciones matemáticas, ¿no? En donde tengo que multiplicar 70 que están en el numerador, ¿sí? 70 por 1000 y por 1. Entonces, 70 por 1000 y por 1 me queda 1, 2, 3, 70.000. 70.000, ¿qué? Me queda metros arriba. 70.000 metros. Y abajo, en el denominador, si ustedes se dan cuenta, tengo el número 1 y 3600. 1 por 3600, porque teníamos 1 kilómetro, ¿verdad? 1 por 3600 sería 3600, ¿sí? Segundos. Entonces me queda una división de 70.000 metros en la parte de arriba, en el numerador, y en la parte de abajo me queda 3600 segundos. Tengo que hacer la división de 70.000 sobre 3600. A ver, ¿cuánto da esa división? A mí me sale 19.44. Sí, está bien. 19.44, ¿no? Entonces significa Metros sobre segundo. 70 kilómetros por sobre hora es equivalente a 19.44 metros Sobre segundo. sobre segundo. ¿Sí? ¿Alguien tuvo algún problema con realizar el ejercicio?
Jason, Yo no Aguilar. entendí. Sí, la ubicación de primero kilómetros por hora y metros sobre segundo. ¿Eso cómo lo hizo? Porque yo lo hice diferente, no sé si estaba bien. ¿Por qué no lo realiza con la pizarra de Zoom? Para poder entender mejor. Sí, Vamos a profe, ver. usted dijo que era 70 kilómetros sobre, Sobre hora. reflexión sobre hora. 70 Multiplica, kilómetros sobre arriba pone horas, en la parte de arriba metros sobre segundo. del numerador, pone lo que es otra vez horas y abajo pone los segundos. A ver, vamos ¿Cuánto? a ver si logro con la pizarrita. Sí, sí, mejor así. Dale a la pizarra de Zoom. A ver. Ahí creo que. Un poquito más ¿Ya? abajo. Ahí sí ven, ¿no? Ahí. Ya, entonces Algo. tenemos 70 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y esto hay que llevarlo a metros sobre segundo. Sobre segundo. Sobre segundo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo lo hacemos? Comenzamos con la magnitud, longitud. Con la magnitud, longitud. ¿Sí? Esa vamos primeramente a tratar de desaparecer, ¿no? ¿Cómo la desaparezco? Repito de nuevo, 70 kilómetros sobre hora, pongo la raya de fracción, ¿sí? Por la raya de fracción. Como yo tengo kilómetros en la parte de arriba, ¿dónde tiene que ir kilómetros? Para poderlo simplificar, para que se puedan La eliminar. parte de abajo. En la parte de abajo. Abajo. Entonces, kilómetros va aquí. 1 kilómetro. ¿Cuál es la equivalencia de 1 kilómetro a metro? Porque me están pidiendo ese es el metro. 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros. Entonces, 1000 metros. ¿Sí? Entonces, como tengo kilómetro aquí, simplifico kilómetro y simplifico kilómetro. Ya me quedó aquí solamente 70, me quedó aquí abajo hora, me quedó acá arriba 1000 metros y acá abajo me quedó el número 1, porque este kilómetro ya se fue. Ya no está kilómetro. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué me hace falta? Estas horas tengo que llevarlas a Segundo. Segundo. Lo hago de la misma manera. ¿Ya? Entonces pongo por raya de fracción. Por raya de fracción. Si yo tengo la hora que está abajo en el denominador, para poderla simplificar, ¿dónde tengo que ubicarla? Arriba. Entonces, una hora, ¿sí? Una hora, ¿a cuánto equivale una hora en segundos? 3600. 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, como tengo hora arriba, simplifico hora, y tengo hora abajo, simplifico hora abajo. Entonces, ya en unidades, me queda es metros y me queda segundos. Porque ya kilómetros se fue, horas también se fue. Me quedaron estas dos unidades, metros y segundos, y estas unidades y estos valores numéricos. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Multiplicar estos valores numéricos, 70 por 1000 por 1, sobre 1, que está aquí, 1 por 3600. ¿Sí? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Profe, más arribita la. Ya. Entonces, 70 por 1000, ¿cuánto me da? 70 mil. ¿Sí o no? 70 por 1000, 70 mil. 70 mil por 1, lo mismo, 70 mil, ¿verdad? ¿Sí? 70 mil, ¿qué? Peras, manzanas, uvas. Metro. Metros. 70 mil metros. Ahora, 1 por 3600 es 3600, ¿qué? Segundos. Segundo. ¿Sí? Y lo que yo hago aquí nomás es la división.
70.000 dividido para 3.600, el resultado es 19.44 Metros por segundo. metros sobre segundo. ¿Sí? Y ese es el resultado. Y esto, cuando ya más adelante estaremos viendo, esto es velocidad, porque queda en metros sobre segundo. ¿Sí? Es la magnitud velocidad. A ver, vamos a hacer otro. 7:22. Uf, ya no creo que tenga. Lo que tienen es clase asincrónica, es más tarde. En la clase asincrónica, ahí yo les voy a enviar por WhatsApp y les voy a enviar por la plataforma la pequeña evaluación en base a lo que hemos visto. ¿Sí? Son unas preguntitas de razonamiento de lo que yo les he hablado, les he indicado, ¿no? Súper que sencilla, tipo escuela, más o menos. A ver, vamos a ver el otro ejercicio. Dice 100 metros sobre segundo al cuadrado, hay que llevarlos a kilómetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué notan ustedes aquí? Este está súper cabaca. Convertir metros sobre segundo al cuadrado a kilómetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nomás tenemos que convertir nosotros aquí? Solo de metro a kilómetro, nada más. Nada más, porque segundo al cuadrado ya me está pidiendo el segundo al cuadrado, ahí no tengo que hacer nada. ¿Sí? Porque Exacto. ya está aquí, segundo al cuadrado, acá está segundo al cuadrado, ahí no tengo que hacer nada. Tengo solamente que esos 100 llevarlos a kilómetros. Entonces, ¿qué hago? 100 metros sobre segundo al cuadrado por, si tengo metros arriba, ¿dónde tengo que poner metros para que se vaya? Abajo. Abajo, metros. Y arriba tengo que poner kilómetros. ¿Sí o no? Pero un kilómetro, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. Entonces, 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar los valores, ya, metros. Con metros se van y me queda kilómetros arriba y me queda segundo al cuadrado abajo. Entonces, 100 por 1 es 100. ¿100 qué? Kilómetros. Sobre, aquí tengo segundo al cuadrado por 1000, me queda 1000 segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora simplifico, 100 dividido para 1000. Hago la división. 100 dividido para 1000, me parece que es 0.5. No, a ver. 0,1. 0.1. 0.1 kilómetros. Kilómetros. Sobre segundo al cuadrado. Profe, levanta un poquito más el pizarrón, disculpe. ¿Ya? Ya para el día viernes ya tengo la pizarra más grande y aquí la pared, una pizarra mucho más grande. Ahí como que se llama ya podemos resolver. Bueno, supuestamente el horario ustedes tienen 7:30. ¿Con quién tienen a las 7:30? Circuito. Con el ingeniero, con el licenciado Carlos Barzola, ya. Entonces esperemos que Carlos Barzola se conecte para pasarle como que se llama la post. A ver, no he tomado lista. Déjeme ver ahora a ver si sale.
Está llena la memoria. A ver, tengo a Jason Aguilar, ¿no? Está Aguilar, está Solano, está Guayamabe, está Lino, está Mosquera, está Espinosa, Jurado, Briones, Maruri, Zambrano, Cordero, a ver, Solano ya está. Martillo. ¿Quién me hace falta? Aguilar. Aguilar ya está. Tengo Aguilar, Solano, Guayamabe, Lino, Mosquera, Espinosa, Jurado, Briones. Solange. ¿Cuál? Soy yo, profe, Jiménez. Torres. Solange Torres. Ya. Jiménez también está aquí. A ver, a Jiménez. Jiménez, Sí, Jiménez. Ya. Y Ruiz Lino. Lino. Es que es Rufino Joyce y Rufino Vanessa. A ver, voy a repetir de nuevo como que se llama, a ver si alguien se me queda, ¿no? Tengo Aguilar, Solano, Guayamabe, Lino Barzoles, ¿no? Lino Barzola, Mosquera, Espinosa, Jurado, Briones, Maruri, Zambrano, Cordero, Martillo, Solán Torres, Jiménez y Ruiz Lino. Sí. Jurado Mora, sí, también está. Jurado Mora. Ya, Pero nadie más son me queda. Ruslino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15. A ver, 3, 5, tengo 8, 9, falta 10, uno. 12, 13, 14, 15. Faltaría uno, faltaría uno. ¿Alguien Es más que se le- son dos Ruiz Lino, profe. Una es Vanessa Ruislino y la otra creo que es Joyce Ruislino. Joyce Ruslino. Son dos. Ya, una es Joyce y la otra es Vanessa. Vanessa. Vanessa Ruiz Lino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Listo. Está bien. Bueno, esperemos a Carlitos a ver, ¿no? A ver, ya me está pidiendo aquí Carlos Barzola ingresar. Ya se está uniendo. Ya, entonces, a ver, chicos. Yo desde las 9 de la noche voy a subir al grupo, a la plataforma, las preguntas que les acabo de decir y también a WhatsApp, ¿no? A los dos, por si acaso no puedan en la plataforma, tienen en WhatsApp, daré una cierta cantidad de tiempo para que ustedes resuelvan, ¿cómo que se llama esas preguntas? Y me las envíen, como se llama, a la plataforma. Si no pueden por la plataforma, me la envían, como que se llama, al WhatsApp, ¿no? Y de ahí también tengo otros temitas que los voy, como que se llama, a ver si los Profesor, puedo, una pregunta. para ir, como que Una se llama, pregunta. Y lo que, dígame. una pregunta. Y Sí. los que no pueden por la plataforma, yo sí creo que sí puedo porque yo sí me pude matricular en su clase, Ya, su si no materia. puede, Pero entonces por WhatsApp. ya, y los que no pueden, ¿por dónde? ¿Por el grupo o es un número personal? Es por el WhatsApp del grupo. Ah, ya, listo. Sí, porque yo voy a dar 5 minutos, más o menos por ahí, de 5 a 10 minutos para hacer la prueba. Ah, ya, listo, listo. Sí, entonces para que ya ahí, pues, vamos a ver, pues sí. Ya ahí tienen que dedicarse usted nomás a hacerla porque es de bastante razonamiento. Carlitos, ¿está por ahí? Licenciado Carlos. Congeló la imagen y se fue.
igual que los estudiantes. Carlitos, ¿está ahí, Carlitos? Está ahí congelada nomás la imagen. Carlitos sigue la fuga. Licenciado Carlos Barzola. Bueno, lo voy a poner a él como que se llama, como el operador. Ahí llegó Carlitos. Listo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Carlos. No le funciona el micrófono, creo. Licenciado Carlos, buenas noches. Bueno, ya lo dejé como hospedador ahí. Hola, 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 hola. Ahí sí parece. Sí, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Listo, Carlito. Ahí le dejo, Ya. chicos, ya más tarde me voy a conectar con ellos, pero vía sincrónica por una pequeña evaluación que les voy a hacer y unos pequeños deberes que también les voy a enviar. Ya, ok, ingeniero. Listo, bueno.